Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. La distonía, un verdadero reto neurológico por su increíblemente variada presentación clínica y genética. Por mucho tiempo, cada nuevo descubrimiento parecía añadir una pieza más a un rompecabezas ya de por sí complejo. Pero, ¿y si les dijera que estamos justo en un punto de inflexión? Hoy vamos a explorar cómo todos esos hallazgos, que parecían tan dispersos, están empezando a unirse, a converger, en una comprensión molecular que está, literalmente, cambiando las reglas del juego. Esta es la ruta que seguiremos. Empezaremos por el desafío clínico, ese enigma que vemos en la consulta. Luego, vamos a mapear el vasto panorama genético para entender su complejidad. De ahí nos adentraremos en la fisiopatología, que ya no se centra en un solo punto, sino en redes enteras. El punto clave será la convergencia molecular, donde todo se une. Y cerraremos con lo más importante, ¿qué significa todo esto para nuestra práctica y para el futuro? Muy bien, empecemos por el principio. El gran problema de la distonía es que no es una sola enfermedad, es todo un espectro. Y esta enorme variabilidad en cómo se presenta es sin duda el primer gran obstáculo para llegar a un diagnóstico certero y a un manejo eficaz. Fíjense en esta tabla. Proviene del consenso de 2013 y es nuestra herramienta para poner orden en este caos aparente. Clasificar por edad de inicio, por cómo se distribuye en el cuerpo, su patrón en el tiempo y qué otros rasgos tiene, créanme, no es un simple ejercicio académico. Es nuestra brújula, es lo que nos guía para saber qué sospechar, qué pruebas genéticas pedir y al final del día, qué tratamiento elegir. Cada paciente es en efecto una combinación única dentro de este gran mosaico. Ahora, demos un salto del fenotipo al genotipo, porque gracias a la secuenciación de nueva generación, hemos sido testigos de una auténtica explosión en el descubrimiento de genes que causan las formas monogénicas de la distonía. Y aquí lo tienen, más de 50 genes ya confirmados, organizados por distonía aislada, combinada o compleja. Pero lo verdaderamente fascinante de esta imagen no es solo la cantidad, sino la pregunta que nos obliga a hacernos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo mutaciones en tantos genes diferentes, que a primera vista hacen cosas totalmente distintas, terminan produciendo un cuadro clínico que reconocemos como distonía? Justo ahí, en esa pregunta, está el corazón de todo este enigma molecular. La respuesta a esa paradoja genética nos exige un cambio de paradigma. Tenemos que dejar atrás la idea clásica de que todo reside en los ganglios basales y empezar a pensar en términos de redes neuronales. Hoy entendemos la distonía como una enfermedad de la conectividad, un fallo en un circuito distribuido por todo el cerebro. El modelo actual es este, una red disfuncional que conecta los ganglios basales, el cerebelo, el tálamo y la corteza. Y tenemos evidencia sólida por todas partes, desde estudios de neuroimagen como PET y resonancia magnética funcional que nos muestran patrones de activación anormales, hasta lo que aprendemos de lesiones en puntos estratégicos. Todo apunta a una misma conclusión. El problema de fondo es una conectividad alterada y una pérdida de inhibición, no una lesión en un único lugar. Aquí podemos ver los dos circuitos principales de los que hablamos. Por un lado, el clásico, el córtico estriado tálamo cortical, y por otro, el córtico cerebelo tálamo cortical. Lo fundamental es entender que no trabajan por separado. Al contrario, están en constante comunicación y el tálamo funciona como un centro de integración vital. La conclusión es clara. Una falla en cualquier punto de esta red puede desequilibrar todo el sistema de control motor. Y esto, colegas, nos lleva al clímax de nuestro análisis, la convergencia. Porque a pesar de esa enorme lista de genes que vimos, resulta que las proteínas que codifican no están haciendo miles de cosas distintas. No, se agrupan en un número sorprendentemente pequeño de vías moleculares compartidas. Este diagrama es en esencia nuestro mapa del tesoro. Es el plano que unifica todo el campo de la genética de la distonía. Nos muestra de una forma visual cómo genes que parecían no tener nada que ver, en realidad están trabajando en las mismas funciones celulares clave. Ahora, vamos a desglosar las vías más importantes que vemos aquí. La primera gran vía, y quizá la más intuitiva, es la señalización de la dopamina en el estriado. Por ejemplo, genes como GCH1 y TH afectan directamente la producción de dopamina, pero otros, como GNAL, afectan la cascada de señalización después de la sinapsis, alterando la subunidad G-alfa-OLF, que es crucial para la vía directa mediada por receptores D1. Otras mutaciones afectan la vía indirecta. Al final, lo que se rompe es ese delicadísimo equilibrio entre ambas vías en las neuronas espinosas medianas. La segunda vía clave nos lleva a un concepto fascinante, la regulación de los genes y el neurodesarrollo. Genes como KMT2B y TAP1, que son causas muy comunes de distonía aislada, codifican reguladores epigenéticos. Esto apoya una idea muy potente,
que la distonía podría ser, en esencia, un trastorno del desarrollo de los circuitos cerebrales. Una falla que ocurre muy temprano, pero que no se manifiesta hasta mucho después. Otra área de convergencia fundamental es el manejo del calcio y la transmisión sináptica. Miren estos genes. ANO3, un canal de cloruro activado por calcio. HPCA, un sensor de calcio. ATP1A3, la bomba de sodio-potasio. Mutaciones en cualquiera de ellos terminan en lo mismo, una alteración en la excitabilidad de la neurona. El resultado final suele ser una hiperexcitabilidad, ya sea en las células de Purkinje del cerebelo o en las neuronas del estriado. Y por último, tenemos la respuesta al estrés celular, específicamente la vía del IF2-alfa. Genes como PRKRA y EIF2AK2 son reguladores maestros de esta vía. Y lo más interesante es que TOR1A, probablemente el gen más famoso de la distonía, está directamente ligado a la función del retículo endoplasmático y a esta respuesta al estrés. Esto conecta la disfunción de un organelo con la regulación de la síntesis de proteínas a nivel global, convirtiéndose en un nodo central que vincula el estrés celular con la falla sináptica en la distonía. Perfecto. Hemos viajado desde el fenotipo clínico hasta la maquinaria molecular más íntima. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cómo se traduce todo esto a la consulta? ¿Cómo lo aplicamos en nuestro día a día? Bueno, para empezar, el diagnóstico genético ha cambiado radicalmente. La secuenciación del exoma completo se ha vuelto una herramienta potentísima, sobre todo en casos de inicio temprano o muy complejos donde el rendimiento diagnóstico puede rozar el 50%. Pero ojo, eso no significa que las pruebas dirigidas hayan pasado de moda. Para variantes fundadoras como la de lesión GAG en TOR1A en la población judía askenazí, siguen siendo la estrategia más rápida y costo efectiva. Este algoritmo nos da una hoja de ruta muy clara. La clave es estratificar. Una evaluación clínica detallada nos dirá por dónde empezar. Y un punto importante, si la secuenciación sale negativa, pero nuestra sospecha es alta, no hay que olvidar las variantes de número de copias, las CNVs, que a menudo requieren otras técnicas para ser detectadas. Y aquí tenemos que hablar de un concepto absolutamente crucial en la práctica, la penetrancia reducida. El mejor ejemplo es la mutación en TOR1A, donde hasta un 70% de los portadores nunca desarrollan síntomas. Esto es fundamental, porque nos demuestra que tener el gen no es una sentencia. Hay una compleja danza entre la genética, la epigenética y el ambiente que decide si la enfermedad se manifiesta o no. Y con todo esto en mente, cerramos con una pregunta que creo que definirá el futuro de nuestro campo. Si tantos genes distintos convergen en las mismas vías moleculares, digamos la señalización de calcio o la respuesta al estrés, ¿estamos a punto de poder desarrollar terapias que apunten a esas vías? Esto abriría la puerta a tratar a grupos enteros de pacientes con diferentes causas genéticas pero con un mecanismo común. Sería un salto gigantesco hacia una verdadera medicina de precisión. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.